Bendito el nombre del Señor en esta mañana. Honra y gloria a nuestro Dios, ese Dios maravilloso que nos llamó para servirle, para adorar su nombre. Y bendecimos a cada uno en esta mañana que está presente. Gracias al Señor porque nos ha traído con bien. Los que por alguna dificultad o alguna situación no están, pedimos también al Señor que les bendiga ya, donde quiera que estén. Pero también queremos adorar a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y pedir que el Espíritu Santo en esta mañana, como ya hemos orado, toque nuestros corazones y abra nuestros oídos espirituales para entender lo que el Señor hoy quiere darnos. El Señor quiere traer palabra y en el nombre de Jesús pedimos esto para que el Señor sea siempre guiándonos. Quisiera que ustedes estén atentos, tengan sus Biblias allí a la mano. Yo sé que Sofía también nos acompaña con el videobin para de manera rápida colocar las citas bíblicas. Es bueno que estemos atentos a lo que dice el Señor a través de su palabra. No se trata de lo que el pastor quiere decirnos, de lo que de alguna manera hemos querido nosotros manejar por interpretación propia de la palabra, sino lo que el Espíritu Santo quiere darnos hoy. Y debemos abrir nuestros corazones y nuestras mentes. El Señor hoy quiere hablarnos sobre el amor que Cristo ha manifestado para llenarnos de la plenitud de Dios. El amor de Cristo nos llena de la plenitud de Dios. Algo está pleno cuando está completamente lleno, cuando no falta nada más. Si el vaso de agua todavía le faltan 2 o 3 gotas o una gota, aún no está pleno. Está pleno cuando ya no recibe más. Y la plenitud de Dios está en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo. Es Jesucristo el que permite que estemos llenos de Dios. Y cuando le recibimos como Salvador, como Él tiene que interceder por nosotros y estar a la diestra del Padre, entonces Él dice, yo dejo otro Consolador para que la plenitud de Dios siempre esté en ustedes. Y dejó al Espíritu Santo. Y cuando hemos creído en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y la plenitud de Dios se hace presente. Por eso nuestro gozo. Por eso nuestra forma de agradecer a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay quienes nos descuidamos o nos distraemos y olvidamos lo que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos palabra de Dios para poder rendir tributo a ese Dios maravilloso. Yo quiero hoy tocar un ejemplo de una iglesia que el apóstol Pablo constituyó. Y que esa iglesia, el apóstol Pablo le demandaba que estuviese llena de Dios, que estuviese plena en Dios a través de Jesucristo. Pero vemos cómo esa iglesia en el tiempo desvirtúa y luego el Señor tiene que dar un mensaje fuerte para la iglesia, en este caso de Éfeso. Una iglesia que se caracterizaba por una lucha permanente, porque cuando se forma la iglesia en Éfeso, estamos hablando del año 55 de nuestro Señor, o sea, de esta era cristiana. En el año 55 el apóstol Pablo camina por lo que son esas tierras que no conocían del Evangelio, por el Asia Menor, para fundar obras. Y se consigue con un hombre que tenía un verbo elocuente, que era Apolos. Y con Apolos y otros se reunieron unos 12 para formar la iglesia en Éfeso. Y eso desde el año 55 comienza un trabajo para que la iglesia, en una lucha permanente que tenía la sociedad allí y que estaba muy marcada por Artemisa, la diosa que fungía como líder espiritual de los efesios. Y vemos cómo el apóstol Pablo en eso hace mención de una iglesia que nace para servir a Jesucristo. Pero ocurre que luego Pablo, en ese ir y venir de llevar el mensaje del Evangelio, es prendido y tiene que ir a la cárcel en Roma. Y estando preso en Roma, los hermanos de Éfeso, preocupados por la salud de Pablo, por lo que Pablo podía ocurrirle, entonces Pablo da orientaciones desde la cárcel. Y esa orientación yo quisiera hoy de alguna manera tocar lo que el apóstol Pablo decía. Ya había pasado un tiempo desde el 55 para el año 60, 62, después de 5 o 7 años de estar constituida la iglesia, entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los efesios. Y le dice a los efesios lo que el Señor
demanda de ellos para ser plenos y llenos del Espíritu Santo de Dios, para ser llenos de Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Sin embargo, ese ciclo que hemos hablado de que el pueblo de Dios sirve y luego se desvirtúa, vuelve otra vez a servir a Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, y como toda la historia nos narra desde la humanidad de que el hombre se desvirtúa. Bueno, esa iglesia de Éfeso, después del año que es nombrada 62, cuando Pablo escribe la carta 63, vemos cómo 90 años después es necesario que el Señor hable al ángel de la iglesia que está en Éfeso. El Señor, en revelación a Juan en la isla de Patmos, revela, y hay un mensaje para la iglesia de Éfeso que lo vamos a leer más tarde, y vamos a ver cuál fue el error más grande de Éfeso. Una iglesia que permanecía, que estaba luchando, pero se descuida y pierde la llenura de Dios, pierde la visión de Dios. Escribe el ángel a la iglesia, y ese ángel que está en la iglesia, o escribe al ángel de la iglesia, hoy el Señor vuelve a decir al ángel para que el ángel lleve el mensaje a la congregación. Refería en este caso a la persona que el Señor ha colocado para dirigir la congregación. Y el Señor me ha dado la responsabilidad hoy de decirles que Pablo estaba intercediendo por la iglesia de Éfeso ante el Señor. Y Pablo estaba dolido y no quería que la iglesia pasara momentos difíciles. ¿Cuánto cuesta para nosotros, los líderes, los que estamos en eminencia dentro de la iglesia, para llevar el pueblo del Señor? Y cuánta desobediencia y cuánta inrectitud ante Dios. Y cuando vemos gente comentar y hablar muchas cosas contra el pueblo, contra el cuerpo de Cristo, contra Dios mismo, digo, está tan desocupado que no tiene nada más que hacer sino hablar. Pero el que está ocupado en el servicio de Dios, ni pendiente de hablar lo que el otro, está orando por el otro. Yo no puedo hablar de un hermano si antes no he ido a orar con él y conversar con él. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que la causa del evangelio es más fuerte, que la verdad que tenemos para enseñar y para pregonar es el amor de Jesucristo, y que el amor de Jesucristo es quien nos va a dar la plenitud. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 3, el verso 14, para estar ubicados en sus Biblias. Ya hoy conversaba con mi hermana Ana Costa, vamos a entregar al grupo de servicio social a través de los Ujieres. Vamos a otorgar unas 10 Biblias para que las tengamos por ahí a la mano los Ujieres, para los que nos visitan. Si no tienen Biblia, le prestamos una Biblia para que lea la palabra de Dios. No lo que nosotros decimos, sino lo que dice la palabra de Dios. Va a ser un préstamo para que esa Biblia sea multiplicada durante todos los servicios. El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está llegando a los pies del Dios mismo para orar y para interceder. Un Dios de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quién puede darnos fortaleza para que vivamos, para que seamos útiles? El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros hablamos de esa llenura del amor de Dios, vemos que en el mismo capítulo, el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Por eso el tema para hoy, ser llenos de la plenitud de Cristo, y esto no es entendido por el hombre natural. Excede todo conocimiento, pero nos da la libertad de ser llenos de Dios. Y vemos como algunos que han creído están sujetos a Dios, y vemos las transformaciones y los cambios, y a veces dudamos de lo que la persona ha cambiado. Y decimos, ¿es posible que haya cambiado tanto? Sí, es posible, porque Cristo vino para ello. Y predicamos y tenemos un Dios de amor. Y siempre hemos insistido en esto. Hermanos, que a veces queremos usar a Dios para cuestionar y castigar a nuestros hermanos. Hermanos que quieren tener autoridad sobre la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y la plenitud de Dios es en el amor de Cristo. Y Cristo vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? Toda la humanidad. Pablo dice a los romanos que todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios.
pero que venir a Jesucristo nos garantiza la redención y nos garantiza la vida eterna. Vemos con tristeza cómo algunos de nosotros quieren tener autoridad sobre la oscuridad. Queremos desear el mal a otros cuando el Señor nos manda a orar aún por nuestros enemigos y a reprender en nombre de Jesús a demonios que no tienen autoridad sobre el cristiano. Cuando digo reprender es porque hermanos en Cristo quieren endosarle cosas que son negativas. Hermanos, cada uno de nosotros ha creído en Cristo y tenga la certeza que el Espíritu que mora en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. No hay espacio para otro. Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su Espíritu. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia tiene la fortaleza de Dios. No caigamos en los errores que algunos quieren enseñar. Vamos a reuniones de pastores y es triste oír que pastores dicen: voy a orar para que el Señor le mande un espíritu inmundo y lo perturbe. ¿Usted ha visto esa cosa? En vez de orar para que el Señor le dé del Espíritu Santo y viva en la plenitud de Dios, cargado del amor de Jesucristo. Y queremos tener autoridad en las cosas que no son nuestras. El Señor nos dice que toda familia, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas que el Señor tiene en gloria. ¿Usted ha imaginado lo que Dios tiene en gloria? Cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, debemos estar como querramos estar, pero es momento de limpiarnos. Y a veces el Señor dice: estoy a la puerta y llamo, y nos está convocando a estar con Él. Y yo quisiera ser así como un reflejo de lo que es nuestra casa, de lo que es nuestra vida con la casa que tenemos, cuando no estamos plenos, cuando no estamos llenos del amor de Dios. Imagine usted que va el pastor para visitarlos, o van los diáconos para visitarlo, y usted prepara la casa porque viene el pastor, y usted ordena porque van los diáconos, o alguien me viene a visitar. Pero nosotros tenemos esta virtud en nuestras casas, que en nuestro desorden, al no estar plenos y no estar ordenada la casa, y la visita llega de repente y suena la puerta y dice el niño: papi, te busca allí el pastor, o llegó uno de la iglesia que te viene a visitar. ¿Cómo? Sí, está allí. ¿Por qué no anunció? Está allí. Y comenzamos a correr dentro de la casa, no encontramos la llave. ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde escondo lo otro? Busca esto para tapar aquello. Comenzamos a tapar cosas que no vean lo que hay en la casa. Quita eso del medio. Coloca la escoba detrás de la puerta para que se vaya rápido. Tanta cosa por el descuido que tenemos y no estamos plenos de Jesucristo. Comenzamos a acomodar y a tapar. Imagine que es el pastor que no va a ver, pero si es Cristo que llega a la casa, si es Cristo quien toca a la puerta, y Él dice: yo estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Cómo está el desorden de mi corazón si no estoy pleno en Jesucristo? Y yo voy a tapar, coloca la toalla, coloca la sábana, que no esto, esconde aquello, esconde lo otro. ¿Cómo está tu corazón para que el Señor te visite? Si estuviésemos llenos de la plenitud de Cristo, decimos: Cristo puede ir y venir cuando quiera en mi vida, porque estoy pleno de Él. Puede entrar cuando quiera a la visita, porque la casa está ordenada. Y el verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que la visita que viene puede estar y salir, pero Cristo viene para vivir en tu corazón. Viene para vivir en nuestra casa, en nuestra vida. No tengo chance de tapar u ocultar las cosas, porque Cristo va a estar presente. Él va a vivir por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo. Para que podamos entender que no hay espacio en la plenitud que Cristo no va a ocupar. Por eso alguien me decía: ¿y puede un cristiano tener un demonio, o lo pueden ocupar los demonios? Si es un cristiano y tiene el Espíritu Santo, llegará ya
Job, en su momento difícil, el Señor le dijo al diablo: toca todo lo que quieras, menos su alma, esa me pertenece a mí. Y nosotros, protegidos por el Espíritu Santo de Dios, no hay oportunidad en nuestras vidas para otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. Si estamos plenos de Jesucristo, nadie más puede ocupar tu vida. Si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no hay otro espíritu que venga para estar en tu vida. Tú tienes que estar en esa plenitud. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nosotros cantamos un coro que el amor de Dios es tan grande y maravilloso, que no podemos estar encima de Él, ni debajo de Él, ni al lado de Él, porque es muy grande el amor de Dios. Y ese amor, en el amor de Cristo, es que está habitando en nosotros para su plenitud. Y dice el verso 19, y conocer del amor de Cristo, los que no hemos llegado a conocer. A veces nos reunimos, nos convocamos, pero no conocemos a Cristo. Ayer fuimos para compartir con la Iglesia Comunidad de Amor y Vida, en sus 21 años. Y está una hermana que ustedes conocen, la hermana Susana, la esposa del pastor Omar Cedeño. Y Omar es inquieto con la guitarra, y si lo dejan hablar, entonces es un problema, Omar. Y está ella con él, y están hablando para que pase al frente. Ella no quiere. Y yo decía: anda, Susana, que Omar ya es un viejo, tú eres una niña. O sea, dándole un consuelo a ella. Y recordamos con ella el tiempo de mi niñez. Y le dije: acuérdate que tú fuiste mi maestra en la escuela de niños, en la escuela dominical. O sea que si yo digo que tú eres una vieja, ¿cómo estoy yo? O si yo soy un viejo, ¿cómo estás tú que fuiste mi maestra? Entonces ella decía: sí, es verdad, Elier, estamos jóvenes. Sí, estamos jóvenes por la plenitud del amor de Cristo, pero el cuerpo va gastando. Y yo le recordaba a ella, una persona que con ella daba clases en la escuela de niños, la visitaba, la invitaban, cantaba. Yolanda Velázquez cantaba, nos enseñaba los coros, pero nunca creyó en Jesucristo. Vivía una vida como cualquier persona que se dice buena, que no tiene nada de qué arrepentirse, pero no reconocía a Jesucristo sino hasta hace poco que me dicen que es cristiana. Y a veces creemos que es suficiente venir a la iglesia. El venir aquí no te salva del pecado ni de la maldad. El venir aquí no te salva del infierno y la condenación. El dar el diezmo no te salva del infierno y la condenación. El tú estar haciendo favores a los familiares no te exime del infierno y la condenación. Lo único que te salva es Jesucristo mismo, porque Él es nuestro Redentor, y en el amor de Cristo somos plenos en Dios. La plenitud de Dios estará en nosotros, no porque compramos la salvación, sino porque nosotros hemos creído en Cristo como Salvador. El verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia es referida a lo que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo debe glorificar el nombre de Dios por la eternidad. No me refiero al verso que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Es natural que debe adorar a Jehová por ser el creador. Pero aquí la iglesia debe referirse a adorar y alabar a Dios, porque Cristo murió por la iglesia para salvarlo. Y no debemos ser desagradecidos ante el Señor. Lo hemos cantado. Nuestro hermano Tonelo ahorita cantaba y decíamos: ¿cuánto? ¿Dónde vamos? O sea, ¿cómo es que no vamos a cantar a Dios y orar agradeciendo a Dios? Te alabamos porque tú eres Dios. Y el hermano Luis Carlos ora y dice: porque tú lo mereces, porque eres Jehová. Y te estamos diciendo: la plenitud de Cristo va a estar en ti para que adores a Dios. Dios te va a llenar y te va a socorrer y te va a dar todo entendimiento espiritual. Eso no ocurre con el hombre natural, no ocurre con el hombre carnal, porque este conocimiento para él sencillamente es locura. Ahora, ¿puedo yo decir quién es quién? No, hermanos, cada uno de ustedes debe entrar a cuenta con Dios a través de Jesucristo. Él conoce nuestra vida y nosotros debemos rendirnos a Él. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu?
Eso dice Pablo a los romanos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y no intercede el Espíritu Santo por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles? ¿No está el Espíritu Santo constantemente haciendo un trabajo por nosotros? ¿No está colocando en nosotros el querer como el hacer? Mi pregunta es, cuando el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, ¿yo obedezco la intención del Espíritu Santo o hago lo que yo quiero? ¿O dejo de hacer lo que el Espíritu me manda a hacer? Sin embargo, decimos en el 28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y nos hemos aprendido el versículo solo en su parte A. Y la recitamos, es que Dios nos ama y sea como seamos, todas las cosas son para bien. Y la parte B del versículo nos hace una condicionante allí. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es como esa implicación del entonces. Esto ocurre si aquello se da. Esto sí, entonces lo otro, y eso en matemáticas hacemos una flechita allí de un solo sentido. Si esto, entonces lo otro. Si me levanto, entonces me caigo. Si confiesas a Cristo, entonces eres salvo. Vas a tener la bendición si antes cumples con ser llamado con el propósito de Dios. Ahora, el propósito de Dios nos ha llamado. O a veces pensamos, es que no tiene Dios propósito conmigo. Creo que cada uno de nosotros es llamado con propósito. Cada uno de nosotros está hoy acá porque hay un propósito en nuestras vidas. Dios dijo, hay que ir a la iglesia con el propósito de alcanzar la misericordia. Para que entiendas que Jehová Jireh tiene una connotación. Que Jehová Nisi tiene una connotación. Y que nosotros tenemos un Emmanuel con nosotros que tiene una connotación. Y lo que decimos no es por mero capricho, es porque reconocemos la plenitud de Dios en nuestras vidas. No es porque cantamos, porque queremos cantar, cantamos para adorar y alabar el nombre de Dios. No porque seamos buenos cantantes. El Señor, conforme al propósito de Él, nos ha llamados. Dios tiene con cada uno una misión, tiene un secreto que dar. Estamos en momentos difíciles en nuestro país. La iglesia evangélica está llevando momentos muy duros, porque los políticos quieren absorber nuestro trabajo espiritual, quieren vivir de nuestro trabajo espiritual. Nosotros quisiéramos que ellos entiendan que tenemos un propósito diferente. Si se resquebraja cualquier fuerza política o militar, el evangelio tiene que permanecer unido. Pero no podemos utilizar payasos dentro de nuestra congregación para satisfacer a los que están de un lado o del otro. Nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado. Yo no estoy anunciando quién va a ser apóstol o quién va a ser aquello o lo otro. Estoy anunciando que Cristo viene por segunda vez. Y que cuando venga debemos estar apercibidos y preparados para ir con el Señor. Ahora tenemos pastores que están declarando cosas a nombre de Jesucristo, cargados de tanta idolatría, de tanto pecado y de tanta maldad. El apóstol Pablo veía que la iglesia de Éfeso podía rendirse ante Artemisa, que podía Diana de los Efesios tomar algún poder, que podía cualquier ídolo perjudicar la iglesia, pero Pablo alertaba a la iglesia y hoy nos alerta a nosotros. La tristeza y el dolor que puede tener nuestra vida debe ser espiritual cuando no cumplimos lo que el Señor nos pide. Pero por los cambios y la transformación que viene para el país, no es por las tomas, por las cosas vanas o lo que este mundo pregona. Viene el cambio cuando por Jesucristo nosotros luchamos. Hoy me decía Belín cuando veníamos, todas las conferencias estas noches del Congreso de Educación Cristiana. Y estamos bajo una presión. Y decía, dediquemos nuestro tiempo al evangelismo de niños. Si los adultos no quieren entender, eduquemos a los niños para Jesucristo. Y pidamos a cada niño que confiese a Cristo como su Salvador. Y alguien puede decir, es que los niños no entienden. Ellos entienden y son de Cristo. De ellos es el reino de los cielos. Pero hay que hacerle el llamado. Hay que traerlos. Porque si los formamos para Dios, con temor a Dios, en 15, 20, 10 años tendremos un país diferente con hombres temerosos de Dios. Por eso nuestros hijos deben ser cuidados como algo sagrado ante Dios. Los países más grandes del mundo han descuidado la niñez. La pedofilia ha entrado muy fuerte.
y está queriendo dominar al mundo. Quieren posesión y quieren que las leyes les amparen. Vea, un grupo de pedófilos pidiendo enmiendas constitucionales para que a ellos se les otorgue el permiso de casarse con niños, porque ellos también practican el amor. ¿Cuál amor? Un amor eros pervertido de un adulto con un niño. El amor que queremos enseñar es el ágape incondicional de Dios. Es el amor íntegro que Dios tiene para con nosotros cuando entrega a Jesucristo. La iglesia sigue luchando con los avatares del mundo. Para ello nosotros debemos estar preparados. Debemos estar soportándonos y ayudándonos unos a otros para enfrentar al enemigo que está allá afuera. Y no permitir que el enemigo entre a nuestra congregación para molestar. Y como les he dicho en otras oportunidades, la apostasía no viene del mundo, la apostasía está dentro de la iglesia. El que no cree en Cristo no apostata la fe, apostata la fe el que la tiene. Pablo vivía momentos como estos estando en la cárcel y estaba enterado de lo que pasa en la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo 4 Pablo les dice en el verso 1, yo pues preso en el Señor. O sea, no estoy preso por capricho de los hombres. Yo no cuestiono a César, ni a Félix, ni a Festo, ni a Agripa. Yo estoy preso porque el Señor me dijo que de aquí de la cárcel voy a predicar y voy a escribir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo nos está diciendo que como iglesia seamos dignos de lo que el Señor nos ha dado, que es de la salvación. Fuimos llamados para salvación y para ser ejemplo. Fuimos llamados para ser sal de la tierra. Fuimos llamados para ser la luz del mundo. La luz que no se puede esconder porque es la luz de Jesucristo. Y dice Pablo que hay para esto unas condiciones que cumplir. Llamados fuimos. Y él dice, yo preso, pero ruego por ustedes como es digno de la vocación con lo que ustedes fueron enviados para estar o invitados para estar sirviendo al Señor. Y Pablo le recuerda en el verso 2, con toda, y eso quiero que lo resaltemos, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tolerándonos unos a otros con amor, no, soportándonos, ayudándonos, siendo uno para el otro el soporte que puede utilizarse para que nuestro hermano no caiga. Cuando oramos por nuestro hermano que tiene situaciones difíciles, cuando intercedemos, ayudamos a él y ayudamos a cubrir pecados, el hermano se va a arrepentir de sus pecados y el Señor le va a perdonar. A veces estar en estas funciones de liderazgo somos muy visibles. Y a veces la congregación como que ve todos los aspectos negativos del líder o del pastor. Pero nadie dice al pastor o al líder, sino comentan allá. Y hay una cosa que por falta de humildad no se da a conocer. Por falta de mansedumbre no llega a conocerse. Y yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno de nosotros está en error es orar por nuestro hermano. Y después que oremos, llamar a nuestro hermano. En vez de ir con otros, vamos a ir con el que tiene el problema. Si tú tienes una necesidad, por ahí decimos vulgarmente o popularmente, cuando vamos a un sitio y alguien nos quiere atender, le decimos, ¿y tú qué eres aquí? No, yo soy el vigilante, yo no hablo con payasos, yo quiero hablar con el dueño del circo. No practicamos eso en el mundo. Pues aquí no hablemos con payasos, vayamos ante Dios. Pero ¿con quién? Con el hermano que tiene necesidad, presentándolo ante el Señor, orando por él, siendo solícitos en el amor de Jesucristo para cubrir los unos con los otros, guardando la unidad del Espíritu, porque es un solo Espíritu que nos une, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál espíritu puede tenernos sentados acá con el mismo sentir? El Espíritu de Dios. ¿Y cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Todos los que hemos creído en Dios. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es para guerra, no es para incomodidad, no es para estar alborotados, es para estar en la paz. ¿En cuál paz? En la que Cristo nos da, que no es como el mundo la da. Es la verdadera paz. Y creo que el domingo pasado decía cómo que el inconverso o el mundo en la política, el mundo en la guerra, están buscando la paz a través de la muerte de los ciudadanos. Vea el caso de Ucrania, Rusia. Vea cómo está el Medio Oriente. ¿Qué buscan? La paz.
Sin embargo, Cristo viene y dice, no es esa paz la que yo quiero para ustedes, es la paz que yo doy. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, es la paz que da el Espíritu Santo. Cuando hemos creído en el Señor, nosotros hemos buscado tener la paz en Dios, conservando que el Espíritu de Dios es nuestra guía. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de ustedes está seguro en lo que espera como cristiano evangélico. Porque hay una condición para nosotros. O sea, lo más macro, soy cristiano. Y a lo meso, cristiano evangélico. Y en lo más micro, bautista. O sea, cristiano evangélico de denominación bautista. Pero primero cristiano, después evangélico y después bautista. Algunos nos empeñamos en el ser bautista y nos olvidamos de Cristo y del evangelio de Jesucristo. La plenitud de Cristo me lleva a estar completo en todo. Otros que son muy cristianos, pero cualquier denominación, y ahora hay cristianos santeros, ahora hay cristianos paleros, ahora hay cristianos de cualquier condición. Nuestro cristianismo es por el evangelio de Jesucristo y es lo que el apóstol Pablo enseña y defiende. Teniendo la visión de que un cuerpo y un espíritu donde fuimos llamados, una misma esperanza. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. Nuestra esperanza es recibir a Cristo cuando venga en gloria. ¿O no esperamos a Cristo? Si yo no esperara a Cristo que viene por segunda vez, pues no estaría en este evangelio. Pero estoy porque espero a Cristo para que me venga a buscar. La misma fe que obra en mí la salvación, por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por esa gracia que Dios ha puesto, por despertar en nosotros esta fe. Y lo confirmamos y demostramos a través del mismo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que Dios ha querido que nosotros practiquemos. Y tenemos hermanos que son cristianos, pero que son evangélicos, pero solo Jesús. Solo Jesús. Y bautizan solo en el nombre de Jesús. Esa no es nuestra fe. Y eso debemos aclararlo con la congregación. Creemos en Dios Padre, todo creador, demiurgo, diseñador y constructor del universo. Amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Axiomáticamente no se discute. Es Dios nuestro gran soberano Dios. Nuestro gran Rey Dios. Luego que yo amo a Dios sobre todas las cosas, debo reconocer que Él envió a Jesucristo para morir por mis pecados. Es Dios mismo hecho carne a través de María. Para que María pariera un hijo llamado Jesús que sea el Salvador. No porque María es intercesora, no porque María es salvadora. Solo un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ella también necesitaba la salvación. Y también dijo, a Él yo doy honra y gloria. Hace todo lo que Él os diga. Y algunos quieren enseñarnos que nosotros no adoramos a María. No tenemos por qué adorar a María. Respetamos, consideramos. O sea, llevamos en María el ejemplo de la pureza y de la virtud. Pero no para nuestra salvación. La salvación está solo en Jesucristo, que murió por nosotros. Y luego el Señor, al partir, nos dice un espíritu que es el Espíritu Santo. Otro consolador, otro como yo, dice el Señor. Y esas tres fuerzas que hipostáticamente se unen como sustancia, es Dios. Dios en tres personas, cada uno con una función. No son tres dioses diferentes, es un solo Dios. Cuando la Trinidad católica en su esencia enseña que son tres divinas personas, tres que se unieron para ser uno, pues para nosotros es un Dios triuno. Es un solo Dios con tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y debemos reconocer a ese Dios en la virtud que nos ha dado. Porque es un Dios y Padre de todos, dice el verso 6. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Holísticamente en todo. No hay fuera de Dios nada más. Ni hay otro, porque es en todos, para todos y en todo, según lo que Pablo dice en el capítulo 4, verso 6,
en la carta a los Efesios. Pero a cada uno de nosotros, reconociendo esto, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo, conforme a lo que el Señor nos ha dado, y ha puesto en nosotros un espíritu para desarrollar dones y talentos. Nos ha dado una gracia de salvación para que nosotros podamos adorar a este Dios en la plenitud del Espíritu. Es decir, que no puedo decir, hoy soy cristiano, pero mañana no soy. O en la iglesia soy cristiano, pero fuera no soy. Y cuando ya te preguntan, dice, bueno, pero es que estoy medio confuso. No, aquí hay que estar claros. El que no es contra mí, conmigo, es contra mí, dice el Señor. Aquí hay que ponernos del lado que corresponde. Y yo quiero que tú reconozcas el que no reconoce que Cristo es el Salvador. Y que la plenitud de Dios estará en ti por medio de Jesucristo. Y que la salvación viene por Jesucristo. Y que no hay otros dioses. Pablo decía, Artemisa ya no tiene que ver con ustedes. Y cuando Pablo va a los corintios, tiene doctrina para los corintios también, tomando en cuenta la condición social, la condición religiosa, la condición política y económica de Corinto. Y enseña palabra para Corinto diferente a otros, pero Pablo está dando a un Cristo que es el mismo, la misma salvación. Aun cuando Pablo va a Atenas y va al Areópago para discutir con los filósofos de la época, entra por el conocimiento humano, pero para decirles, yo traigo al Dios que ustedes dicen el Dios no conocido. A este Dios que es un Dios grande, un Dios y Padre de todos. Ese es el que enseña Pablo. El cual está sobre todos y por todos y en todos. Y que a cada uno de nosotros nos ha dado la formación. Sin embargo, la iglesia de Éfeso llegó a perder, conservadora en muchas cosas. Pero hay algo en lo que yo quiero reflexionar y decirle a ustedes, como también el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Éfeso. Y es que no podemos perder la condición de amarnos en la plenitud de Dios. No puedo descompensarme del amor de Dios y perder el amor. Y cuando Juan tiene la visión, cuando Juan ve el mensaje para 7 iglesias, llámese Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y entre ellas está Éfeso, Pablo da en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver el verso 2 al 4, para que veamos cómo el Señor le dice a la iglesia lo que ha perdido, lo que ha sido y lo que ha perdido, después de 90 años de fundada la iglesia. Es como el caso de Nínive. Se rescata a Nínive por la predicación de Jonás, aunque no quería. Y el rey se arrepiente y decreta oración y ayuno. Y el Señor perdona a Nínive. Pero después de 100 años vuelve a la corrupción, vuelve al pecado. Y está ese ciclo permanente. Aquí 90 años y algo más. Y el Espíritu de Dios, el Señor mismo, le dice a Juan un mensaje para la iglesia que está en Éfeso. Si fuésemos nosotros Éfeso hoy, tomaré la visión de Juan para mí, para que comunique a ustedes. Esta es la palabra de Dios. Y dice, yo conozco tus obras. Primera Iglesia Bautista de Maturín. Y la alerta la vamos a ver. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Hasta allí vamos muy bien como iglesia de Éfeso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. También estamos muy bien. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre, dice el Señor. Y no has desmayado. Hasta aquí estamos como que una iglesia muy ferviente. Estamos trabajando por el amor de Jesucristo. Rechazamos las falsas doctrinas. Contradecimos a los falsos apóstoles. No comulgamos con las cosas del mundo. Pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti, y allí no quisiera que el Señor nos encuentre a nosotros débiles. Que estemos llenos de la plenitud de Cristo para que esta segunda condición del verso 4 no nos toque. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y para ser llenos hay que buscar del primer amor que es Jesucristo. Iglesia, no podemos perder la bendición de Dios.
que no tenga el Espíritu de Jesús, que el Espíritu Santo decirnos a nosotros: has dejado tu verdadero amor, has dejado el amor con el que te compré en sacrificio en la cruz del Calvario. Y que tú puedas decirle al Señor: manténme, Señor, en tu amor, manténme lleno, que yo esté pleno en ti, que la plenitud de Cristo se manifieste en nosotros, que dé a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conociendo a Cristo, esa plenitud, para no tener el castigo o el cuestionamiento de lo que el ángel o que el Señor dice al ángel de la iglesia en Éfeso. Y descuidamos nuestro primer amor, lo perdemos cuando no tomamos en cuenta el amor que debemos tener por nuestros hermanos. ¿Cómo puedo yo amar a Dios a quien no he visto, si no amo a mi hermano a quien tengo al lado? ¿Cómo puedo yo querer a Dios y alabar a Dios con esta boca que estoy destruyendo a mis hermanos? Con un corazón que odia al hermano, voy a decir que amo a Dios. Que no nos consiga el Señor traicionando nuestro primer amor. El amor verdadero, el amor de Cristo, cuando está en nosotros, se manifiesta en el amor que tenemos unos con los otros. Cuando la iglesia está sana, es porque está plena del Espíritu Santo de Dios y demuestra ese amor. Y quien nos visita dice: se respira algo diferente, hay un amor diferente, hay un cariño diferente. Sin embargo, de los que hemos estado, a veces llegamos, se les recibe con cariño, se les da la bendición y estamos, pero no se cimientan para crecer en el amor de Jesucristo. Anoche el hermano Javier Campos, predicando, colocaba un ejemplo sencillo cuando la iglesia no hace raíces y fundamento. Cuando nosotros vemos la parábola del sembrador, vemos cómo la semilla se esparce. Yo decía a mi hermana Ana Romero en reunión allí conversando: si tenemos una matica X, la sembramos aquí y a los 10 días decimos: no, no es acá, vamos a sembrarla en otra jarra, en otro porrón. No, no es aquí, vamos a sembrarla en la tierra. No, la saco de acá, vamos a ponerla allá. Pues nunca va a ser raíces sólidas, porque está de un lugar a otro. Y si no tiene raíces sólidas, no va a ser frondosa, no va a dar fruto, no va a prosperar. Cualquier viento de doctrina le va a llevar. Y tenemos hermanos que cuando se les dice algo, se mudan de aquí para allá, y no hacen raíces, por eso no dan frutos. Sin embargo, quieren ser de adorno, quieren ser lo más bello y que sean tomados en cuenta. Aquí no se trata de ser primero, aquí no se trata de ser tomado en cuenta, aquí se trata de servir a Dios. Y si alguno quiere ser grande entre nosotros, debe servir más. Yo no quisiera, con esta función que el Señor me ha dado, y lo pido al Señor: manténme humilde y sencillo de corazón, con criterios de ecuanimidad, que sea igual a todos, porque yo no quiero la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es para Jesucristo. Aún en esta función, yo quisiera que reconozcamos, como dice la palabra y Pablo plantea, reconociendo al que trabaja en la obra, reconociendo que se preocupa por nosotros, que ora por nosotros, que nos enseña la palabra. Es nuestra función a la madrugada orar por la iglesia. Cuando muchos duermen, estamos orando por ustedes. Y a veces cuando yo duermo, la iglesia ora por mí y eso me fortalece. Pero tenemos un grupo que no quiere orar, sino que quiere estar solo viendo y criticando y no hace raíces. Déjame decirte que esa condición no te va a permitir estar fuerte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La palabra dice que este es sembrado, que es plantado junto a corrientes de agua, que hace raíces fuertes allí, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera y que da fruto abundante y fruto bueno. El cristiano debe fundamentarse en la palabra para que la plenitud de Dios esté en él, para poder dar frutos. Y a veces queremos la falta de nuestros frutos taparla con lo largo de nuestra lengua. Hermanos, que la lengua es tan larga que puede limpiarse el oído con la lengua. Para criticar es fácil, para hablar es fácil, pero para servir es muy duro, para orar es muy duro,
para ayunar es muy duro, para interceder los unos por los otros es muy duro. Déjame decirte que el Señor te dice que si tú quieres estar pleno, debes buscar más de Jesucristo. Debes atender más al llamado del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios. No crea que es un fenómeno místico el que el Espíritu Santo me va a hablar. El Espíritu Santo habla a través de su palabra y a través de los consejos de aquellos que están plenos en el Espíritu Santo. Y cuando estés así, vas a dar los frutos que el Señor quiere que des, por la palabra de Dios. Y que el Señor no nos cuestione. Te faltó amor. Te faltó amor. ¿Qué podemos hacer sin ese amor que Dios nos da? Si Dios mismo entregó, dice que de tal manera nos amó que entregó a Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Para que el mundo no fuese condenado, sino para que fuese salvo por él. Y yo hago un llamado a mis hermanos que están condenando gente. Si no crees en Cristo te va a llevar el diablo. Y di mil cosas feas. No, dile que Cristo le ama. Dile que Cristo murió por él. Dile que Cristo tiene un lugar, un asiento acá para él. Aquí hay una silla para cada visita. Cada uno de nosotros puede comprometerse con el Señor y decir, para el próximo domingo, Señor, no tengo dinero que dar, pero voy a ofrendar una visita. Voy a invitar a alguien que venga a la iglesia. Haga esa mayordomía y traiga a alguien. Y la silla donde usted se sienta, usted se va a sentir feliz si sienta allí una visita. Porque usted va a permitirse que la iglesia de Jesucristo haga el trabajo, porque usted lo va a practicar, de extender el reino de Dios. Y es nuestra función. El amor de Dios nos permita llegar hasta los que no están en el Evangelio. Y no se trata de ser religiosos por decirle a la gente, métete a evangélico. Aquí no es ese no es el trato. Aquí el trato es, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí el trato es, cree en el Señor y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Cree en el Señor, confiesa con tu boca, cree en tu corazón, como dice la palabra, y está garantizada tu vida eterna. Ese es el asunto acá, que nosotros podamos extender el reino con un Dios maravilloso, un Dios que quiere que seamos plenos de su amor. No me hable de amor si no ama. No me predique del amor de Dios si usted no practica el amor de Dios. Nuestros hijos, padres, que a veces tenemos un tormento en la casa, que la casa está desordenada porque Jesús quiere que llegue intermitente, nos visita y se vaya, como cualquier visita. Cuando Jesús viene a quedarse es para que ordenes la casa. Y que no vengan niños a decirnos, como dicen algunos niños a los pastores, pastor, es que mi casa es un tormento. Y hace unos años había una anécdota de un niño que le dice al pastor, ¿no hay un lugar acá, pastor, donde puedan hacer una casa para mi mamá y mi papá? ¿Y eso? ¿No tienen casa? Sí tenemos casa, pastor. Pero cuando están aquí se aman y son felices. Pero llegan a la casa y se vuelven el diablo los dos. ¿Y qué tú sugieres? Que le hagan una casa para que vivan felices aquí. Porque cuando ellos no están allá, pues la casa ya también es el cielo. Habrían dos cielos, uno acá para que viva mi papá y mi mamá y uno allá para que viva yo con mis hermanos. ¿Qué están haciendo esos padres con los hijos? ¿Cuál es el ejemplo con los hijos? Cuando nuestros hijos de alguna manera siempre van a cuestionar algo de nosotros. Y nos duele cuando nos cuestionan. Nuestros hijos estos días que viajamos para estar con ellos, me dice el varón, yo sé, viejo, que cuando estuvimos solos, cuando estuve solo, y no te encontré porque estabas trabajando para darme. Y cuando mi mamá no estuvo con nosotros porque estaba trabajando para darnos. Ahora estoy aterrado porque yo tengo que irme y dejar las mías solas. Y yo no quiero que estén tan solas. Quiero cambiar de trabajo para estar más tiempo con ellas. Pero el ejemplo de nosotros, como dice el canto, Señor, yo quiero ser como tú, para que ellos sean como yo. Señor, yo quiero amarte para que ellos también te amen y me amen. Los hijos de padres cristianos, cuando nuestros padres no son líderes, es un tipo de vida. Pero cuando nuestros padres son líderes y pastores, pues nosotros sufrimos mucho porque todos nos cuestionan. Gracias a Dios los nuestros están grandes y la iglesia nos dice, pero mira los hijos del pastor. Hay iglesias donde cuestionan los hijos del pastor. Para nosotros es una bendición saber y cumplir con Dios y decirle al Señor en este viaje, Señor, ya hemos peleado la buena batalla. Hemos completado la obra con los hijos. Ya 3 casados, los 3 te están sirviendo, los 3 están en la iglesia.
manténlos para la gloria tuya y que los nietos sean servidores de Jesucristo. Y creímos que con eso vamos a descansar, y ahora todas las noches es oración por ellos, pidiendo ahora no solo por ellos, sino también por los nietos. La cadena está planteada, la oración es permanente, y la generación que viene después de nosotros está sustentada en nuestras oraciones, basada en Jesucristo como la roca, con el Espíritu Santo de Dios, pero nuestras oraciones allí. Por eso he dicho siempre, hermana, hermano que tienes hijos inconversos, ya no discutas más con ellos, ya no los sigas cuestionando por lo que hacen, ya no los sigas criticando por lo que hacen. Es suficiente con la presión que tienen del mundo. Vamos a orar por ellos. Iglesia, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, para que la plenitud de Dios a través de Jesucristo les llene y los mantenga sobrios y sanos para la gloria de Dios. Que tus hijos y mis hijos en el tiempo digan: tuvimos padres maravillosos, padres que honraron a Dios, y por eso honramos a Dios. Yo alabo a Dios por mis padres, con defectos y virtudes, pero me enseñaron este camino, me enseñaron esta obra. Mis primeros versículos me los enseñaron. Me enseñaron a estar en la iglesia, a no corromperme. Y el mundo es perverso. Cuando estamos en este camino, el diablo ataca más. Pero nosotros queremos decirle que la misericordia de Dios está en cada uno de nosotros. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno. Que la plenitud y el amor de Jehová Dios esté en nosotros a través de Jesucristo. Y si alguno no tiene a Cristo, yo lo invito para que hoy reciba a Jesús como su Salvador. Y yo sé que algunos que hemos creído en Cristo, cuando invitan, uno quisiera pararse otra vez para decir: yo también lo confieso otra vez. Yo quiero volver a aceptar a Jesús. Yo tengo el gozo, yo quiero sentir para vivir con Jesús. Pero cuando no lo tenemos, el enemigo hace fuerza. Pero nosotros estamos dispuestos para ayudarte, para orar por ti. Si hay alguno que no ha creído en Cristo como Salvador, es un momento precioso para decirle: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y nosotros vamos a seguir construyendo un camino para la gloria de Dios. La diáspora llevó mucha gente, pero el Señor sigue trayendo gente para la gracia, para la salvación, para la fe, para la redención a través de Jesucristo. Quiero que estemos de pie, mis hermanos, para orar al Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias porque tu amor es manifestado en nuestras vidas a través de Jesucristo. Que fuera de nosotros, Padre Dios, si tú no envías a Jesús a morir por nuestros pecados. Que fuera de nosotros, si tú, Dios, no permites que seamos llamados desde antes de la fundación del mundo. Si tú no nos conocieras desde el momento de la formación nuestra en el vientre de nuestras madres. Gracias porque has tenido a bien elegirnos, Señor. Entre tanto pecado y perversidad, nos sostienes, nos ayudas, nos mantienes como ejemplo para la sociedad. Gracias por la iglesia evangélica en el mundo, Señor. La iglesia cristiana que te sirve. Aún en algunas denominaciones diferentes, pero que sea cristiana, evangélica, reconociendo la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Mira a mis hermanos que están de pie. Toca sus vidas, sus corazones. Toca sus cuerpos y si hay enfermedad, a salud, Señor. No queremos hacer cosas extraordinarias. No estamos llamados a ello, pero estamos llamados a orar y a interceder. Y tú harás la obra, Padre, según tu voluntad. Según tu voluntad, tú puedes sanarles. Gracias, Señor. Gracias por la bendición y la redención que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Dios. Amén.